La Biblia dice que David danzaba y hoy en día dentro de la iglesia se ve mucho la danza como ministerio. ¿Usted qué opina o qué nos dice la palabra acerca de esto? Sí, es verdad, Jonathan, no es la opinión de un personaje, sino qué es lo que dice la Biblia. Ahora yo te pregunto a ti, ¿te edifica en algo la danza? A mí en lo personal no. Hay mucha gente que dice que sí, que eso es algo que ministra espiritualmente en la iglesia, pero pues la verdad, personalmente no, a mí no. Y es que yo no lo veo en ningún estatuto bíblico. Si no es estatuto o ordenanza, ¿por qué yo voy a imponer? El Señor le dice a los fariseos que ponen cargas difíciles de llevar. Aunque yo no creo que esto sea tan difícil para la gente que le gusta tanto estar moviendo el cuerpo, ¿no? Porque es que un día fui a un evento de una vigilia que hacen en el estadio y salían todos los grupos de danza, ¿cierto? Y realmente yo no es que me quiera burlar, es que realmente no le encuentro sentido a esto, Jonathan. Entonces, lo que por un momento salió como de salir y mover velos y hacerlo por un lado para otro, ahora se volvió una coreografía total. Ni velo ni coreografía, nada de eso es bíblico. Hoy en día danzan reggaetón, danzan breakdance, danzan un montón de cosas que uno dice, ¿y de dónde salió todo esto? Entonces, ahora hemos llegado a un sitio peor, Jonathan, porque he visto los videos de personas que de pronto su debilidad, los hombres, su debilidad es el sexo, su propio sexo, ¿cierto? Entonces tú los ves metidos en estos grupos de danza y su manera de moverse, de comportarse. Tú ves que hay algo que la Biblia nos dice claramente en la primera epístola que Pablo escribe a los Corintios y dice que a los afeminados Dios no les permite entrar al reino de los cielos. Y tú ves a los hombres que hacen parte, la gran mayoría de estas danzas, y realmente su manera de actuar o de moverse es como si fuera una mujer. Entonces yo no veo edificación allí. Bíblicamente yo no te puedo decir, Jonathan, esto tiene una base bíblica para yo ponerlo en la iglesia, porque es que el Espíritu Santo no se mueve por la manera de que tú te muevas, o si tú haces un paso, haces lo otro, no. Miremos un texto base y empecemos a relacionar todo este tema de la danza que se ha metido dentro del cristianismo. En Mateo, en el capítulo número 5, en el versículo número 17 nos dice lo siguiente. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces Cristo está diciendo que Él vino a cumplir la ley. Ahora yo te pregunto, Jonathan, ¿en qué momento la Biblia nos dice que Cristo estuvo danzando? Bueno, ya sé, que en las bodas de Caná. de Caná. Ay, Dios de gloria. La Biblia no me dice que Él estuvo danzando, ¿cierto? La Biblia no me dice que tomó a Pedro, a Juan, a todos los discípulos y les dijo, bueno, yo voy a hacer estos movimientos y como ustedes lo hagan, entonces van a glorificar a mi Padre que está en los cielos. Y hasta vino tomó en la boda. Bueno, ese es otro tema que debemos de tratarlo más adelante acerca del vino. Entonces, no, Cristo está diciendo yo vine a cumplir la ley, ¿cierto? No vine a abrogarla, vine a cumplirla. Entonces, ¿cuál es la ley de Dios? Si yo miro la palabra ley, que es la palabra hebrea Torah, es la voluntad de Dios. La ley es la voluntad de Dios. Y cuando nuestro Cristo enseñó el Evangelio, enseñó la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es establecer los mandamientos que Él ha dispuesto para nuestra vida. Entonces, si Cristo me está diciendo que Él vino a cumplir la ley, no abrogarla, entonces yo me voy a la ley, ¿sí? Nos vamos bien atrás. Y yo miro la ley, y en la ley en ningún lado hay una ordenanza que el Señor me diga acerca de la danza, ¿sí? En ninguna parte hay una ordenanza de parte del Señor donde se le diga al pueblo, ustedes tienen que danzar para glorificar el nombre del Señor. No es una orden, y voy a ser muy claro con esto para que la gente lo entienda, porque hay gente que no se mueve, la gente que canta, mueven sus palmas, mueven el pandero, alzan su voz, pero no se mueven. Entonces, ¿están invalidando una ley de Dios? No, porque no hay una ley que determine que yo debo danzar. Pero hay la gente que practica esto, entonces se basa en algunos textos bíblicos de acciones de los hombres, Jonathan, entiendan muy bien, acciones de los hombres más no ordenanzas del Señor. Y para esto yo quiero que miremos el Salmo capítulo 144,
en el versículo número 3. Salmo 149, versículo número 3. ¿Qué nos dice allí? Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Entonces, aquí nos encontramos al salmista diciéndonos que cuando alaben al Señor, deben de alabarlo también danzando. Entonces, ahí es donde se aferra esta gente a decir, sí, la Biblia sí lo está ordenando. No. El Salmo es una inspiración divina, ¿cierto? El Espíritu Santo inspiró a los escritores para escribir himnos, cantos u oraciones, que son los salmos. Y en estas oraciones él está, el autor de estos salmos, no siempre pensamos que todos son David, no. Hay unos de David, hay unos de los hijos de Corea, hay unos de Asaf, otros de Moisés y así sucesivamente. Ellos eran parte del grupo de canto del templo, ¿cierto? Entonces, cuando ellos invitaban a la gente a adorar al Señor, le invitaban que alabaran al Señor con libertad, no liberalidad ni libertinaje, con libertad. Entonces, si tú sientes, hay adoraciones, canciones cristianas que lo llevan a uno a gozarse tanto en la presencia del Señor que uno se mueve. Vuelvo y repito, no toda la gente lo hace. Pero no quiere decir con esto que si yo me estoy moviendo de una forma respetuosa, gozándome la presencia del Señor, entonces es porque el Espíritu Santo me llevó a hacer una coreografía. Una cosa es danzar. Es que lo tomó el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo danzando ahí atrás. Entonces es una coreografía porque el Espíritu... No, cuando el Espíritu Santo te toma y te inspira, Jonathan, tú te dejas llevar en el respeto reverente de la palabra del Señor a glorificar a Dios. Y lo aclaro muy bien porque es que decirle hoy en día a la gente que se deje guiar por el Espíritu Santo es que hagan un montón de babosadas. Y no, eso no hace el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es de orden y me va a llevar a respetar la presencia del Señor y me va a llevar a respetar lo establecido por el Señor. Entonces, en ningún momento el Señor ordena de que hagamos una coreografía para glorificar su santo nombre. No, si en el momento de la adoración y la alabanza tú sientes moverte, remolinear y exaltar el nombre del Señor de esta manera, eres libre de hacerlo. Dios no te va a juzgar por esto, pero si tú no lo haces, tampoco vas a tener ningún problema. Mira lo que nos dice el Salmo 150, versículo 4. Alabadle con pandero y ¿qué? Y danza. Entonces me está diciendo el salmista que yo puedo alabar al Señor, sí, danzando delante de su presencia, y lo vamos a ver como un ejemplo clave en lo que la Biblia nos muestra, pero porque nace de mi corazón. Eso es lo primero que debo entender acerca de la danza que yo haga para el Señor, que nazca de mi corazón, no por una imposición. No hubo en la Biblia una escuela de danza, no lo vas a encontrar. Sí hubo en la Biblia una escuela de profetas en el Antiguo Testamento, sí existía, en el Nuevo se terminó. Hoy en día tú vas a ver que hay gente estableciendo escuela de profetas, eso no existe. Ni tampoco un grupo dentro de los levitas que se dedicaran a la danza. No es que no, tú no lo ves en ningún momento. Si ves una expresión libre de glorificar el nombre del Señor, sí, y gloria a Dios si lo sientes, vuelvo y repito, bajo una disciplina, ¿cierto? Pero no bajo una imposición. No, el Señor no le dijo, bueno, Moisés, vas a decirle a los levitas que unos van a tomar las cosas del lugar santo, otros van a limpiarlas, otros van a establecerlas, otros van a ayudarte a los sacrificios, otros van a cantar y otros van a danzar. No lo encuentra en la Biblia. Miremos un ejemplo del mayor referente de la danza, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 6, en el versículo número 14. Segundo libro de Samuel, capítulo número 6, versículo número 14, y ya te voy a explicar por qué David hizo esto. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Bueno, David viene de traer el arca de Dios. El arca tipificaba la presencia, ¿cierto? David anhelaba, si hubo un varón, entregado totalmente al Señor, fue David. No perfecto, entregado. Y David se gozaba con todo lo que Dios le permitiera. David sabía que el arca de la alianza tipificaba la presencia del Señor y David la quería llevar a su ciudad, la ciudad de David, Jerusalén, ¿sí? Y al llevar y al tener este gozo, David empieza a danzar. En esa danza, David empieza a glorificar el nombre del Señor con todo su corazón, a deleitarse en la presencia del Rey, a moverse, a dar vueltas,
mejor dicho, un tiempo de gozo. Tú ves a un niño cuando está gozoso, ¿qué hace? Brinca. Eso, se Enloquece. brinca. Sí, uno dice se enloquece. Salta de un lado para otro, mueve las manos, mueve los pies, porque está feliz, ¿cierto? Pues eso estaba haciendo David. David estaba totalmente feliz porque la presencia del Señor iba para su ciudad y él estaba glorificando como en forma de gratitud en nombre del Señor. Entonces vino libre de él. No hubo algo establecido. Miremos la ley que dice, porque si tú ves a Ezequías, vas a ver a Josías, vas a ver a Josafat, ellos estuvieron al pendiente de la ley de Dios. Y nunca en ningún momento ellos dijeron hay que volver a establecer el ministerio de la danza porque no lo volvimos a hacer, no existía, vino del corazón. Y tú no vas a ver a otro rey haciendo lo que hizo David. David lo hizo porque lo sintió en su corazón. Ahora, hay otro texto que lo miremos, Jonathan, que cuando tú vas a ver las expresiones en Éxodo, en el capítulo 15, en el versículo número 20, cuando tú ves las expresiones de danza que hizo el pueblo, lo hizo siempre en un momento de regocijo. ¿Qué dice Éxodo capítulo 15, versículo 20? Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Ok, ¿qué había acabado de ocurrir en este texto? El pueblo acaba de cruzar el Mar Rojo. Acaba de cruzarlo y es como, imagínatelo, vos cruzando el mar. Y que atrás vengan los egipcios. Exacto, y todo pero eso. lo primero, antes de mirar los egipcios, ¿qué hay en el mar? Peces, ballenas, de todo. Dice que el mar está a un lado y al otro. Escucha, tú estás pasando y nosotros somos personas curiosas. Gracias, curiosas. Entonces, yo me imagino que yo queda... Meter la mano. Exacto. Y ver a los animales y todo. O sea, ellos estaban estupefactos, ¿cierto? Cruzan y ahí viene lo que tú dices. Ven que los enemigos vienen atrás y en ese momento Dios le ordena a Moisés que levante la vara y que el mar se cierre y ven cómo Dios acaba con sus enemigos. ¿Qué hay en el corazón de este pueblo? Alegría. Entonces, la María, la hermana de Moisés, en esa expresión de gratitud y de glorificar el nombre del Señor, se pone con los panderos a saltar, a gozarse, y las mujeres entonces se reunieron. Ves que eran las mujeres, no ves a Moisés, no ves a Aarón, no ves a nadie más. Ves a las mujeres haciendo esto porque nació de su corazón hacerlo. No estaba instituido en la palabra del Señor. Fue algo, por decirlo así, esporádico. Exacto, o sea, lo sintieron, se dio en el momento, lo vivieron. Yo no puedo ni juzgar al que en medio de la alabanza salta, con respeto vuelvo y digo, remolinea nada, porque es un gozo que tiene delante del Señor, con que me respete. Hay gente que empieza, voy a danzarle al Señor y empieza a mover. A dar vuelta, a darse contra las sillas y volver todo una nada. Y sacar de la intimidad de la adoración al pueblo. Empiezan a elevar su melena, su cabellera, perdón, melena no porque no es animal, su cabellera de un lado para otro. Y lo digo por experiencia porque a mí un día me pasó en una iglesia, estaba yo concentrado alabando el nombre del Señor, cuando ¡pum! Me pegan en la cara cuando miro, claro, la señora estaba elevando el pelo para todos lados, con la melena. Y entonces me desconcentró. Y cuando esto pasa, Jonathan, no es el espíritu, es la carne, es la emoción. Y cuando la emoción está gobernando, allí no hay nada. Entonces, ¿qué te digo acerca de la Biblia, de los tales ministerios que no existen acerca de la danza? No, cuando Dios te toma y te lleva a tener un gozo por el Señor, sé libre para gozarte delante de la presencia del Señor y disfruta de ese momento con respeto y con intimidad, pero no instituyas en el ministerio que Dios te dé algo que la Biblia no lo ha declarado. Tú no ves, primero la ley no lo ves. Segundo, nuestro Cristo no lo establece. Y vienen los apóstoles, y en ninguna carta paulina, ni en ninguna epístola de Pedro, tú ves que esto se haya establecido como algo que el Señor haya ordenado. No es una ordenanza de Dios, son ordenanzas de hombres. Y yo no puedo decir que Dios ministra a través de la danza, porque el Señor me dice claramente que ministra a través de su palabra. Escucha con atención lo que yo vi hace como 15 días. Sale una muchacha en una exposición en una iglesia hablando de la danza. Entonces habla de la danza profética. Y a mí me dio risa, realmente me dio, ya como que el tiempo de que me diera mal genio de ver toda esta apostasía se me pasó, ya me da risa. Entonces dice que si movían el velo de una manera era porque el Espíritu Santo estaba hablando de una profecía venidera y así sucesivamente, que no recuerdo todo el asunto. Entonces que cada movimiento que ellos hacían en la danza era porque el Espíritu Santo estaba profetizando a la iglesia. No, no y no. En la Biblia me dice que la única palabra profética segura que yo tengo es esta.
Es lo único que yo tengo como palabra profética a la cual me dice el Señor, debo estar atento para respetar, no a danzas, no a movimientos de hombres, no a hombres, a la palabra del Señor. Ahora es que la gente se ha inventado, o sea, yo no sé de dónde, o sea, por qué son tan creativos, o sea, Sí, para gracias. todo, para todo. Porque, como usted decía, no solamente han inventado el Ministerio de la Danza, sino que sacan el ministerio mejor dicho, cualquier cantidad, a todos le inventan ministerios. Entonces, sí, como que para todo eso son creativos y para excusar lo que hacen, inventan, pues como lo que usted dice, que la danza profética, o sea, ¿de dónde sacan tanta cosa? Usted sabe que sí vamos a ver un contraste en la Biblia, Jonathan, acerca de las danzas, porque los pueblos en sí, la danza, lo usaron diferentes pueblos paganos para buscar, invocar y clamar a sus dioses. Miremos en el primer libro de Reyes, en el capítulo número 18, en los versículos 26 al 29. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 26 al 29. No sé si ya tú lo tienes allí. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, o hay que despertarle. ¿Qué dice el versículo 28? Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó al mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Si había algo en lo cual los sacerdotes y profetas de Baal hacían muy bien, eran estas danzas proféticas. Estas danzas de invocación a demonios. Si queremos profundizar en esto, las danzas se han usado siempre en el reino de las tinieblas para invocación de demonios, para invocación de ídolos. Y tú lo vas a ver en las diferentes historias de los fenicios y vas a encontrar que esto hacía parte de los rituales, los celtas, los rituales donde habían sacrificios de niños, Jonathan, donde había derramamiento de sangre, que era el sacrificio común de seres humanos para invocar o dedicarlo a los demonios, que la Biblia lo condena tan grandemente. Y tú lo vas a ver que esto lo hacían frenéticamente, como la gente hoy en día dentro de la iglesia ha metido un montón de cosas frenéticamente, diciendo en el nombre de Dios cuando Dios no está allí. Y yo quiero que miremos otro ejemplo acerca de esto, de la rebelión. Aquí lo vimos en los profetas de Baal, ahora miremoslo con el pueblo de Israel en Éxodo, en el capítulo 32, en el versículo número 19. Éxodo capítulo 32, versículo número 19. Y mira lo que nos dice aquí este texto. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, es decir, Moisés, y vio el becerro, ¿y qué? Y las danzas, ¿escucha? Ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel le dijo a Aarón, levántanos, dioses que nos sacaron de la tierra? Cuando hacen el becerro, ellos dicen, Jehová, tú lo vas a ver, y dan gloria. Cuando Moisés baja, porque Dios ya le había revelado todo, Moisés ve que estos estaban danzando alegres, muy frenéticamente. Para ellos lo estaban haciendo. ¿Para quién? Para Dios. Pero para Dios no era. Dios no había ordenado esto, Dios no había dispuesto esto. ¿Qué podemos concluir con esto, Jonathan? Que las danzas en la Biblia no existen como una ordenanza o como algo establecido para el ministerio, para edificar a la iglesia. Es más, si lo que hacen las danzas es más entretener a la gente está más pendiente de cómo movió la bandera o de cómo movió la cola. Sí, eso se lo voy a decir, porque hoy en día es que eso es una porquería, y me disculpan, eso es una porquería total dentro de la iglesia. El Señor nos manda que todo lo que hagamos para Él sea para edificación, y realmente, a mí, espiritualmente, esto no edifica. Claro, y es más como un show, por decirlo así. Sí. Usted hablaba ahorita de lo de las vigilias, donde salen un poco de iglesias y cada una con su grupo de danzas y
y todo esto, y eso es un show, porque la gente ni siquiera está pendiente de verdad en la adoración, sino mira estos como, mira estos tan bonitos que van vestidos y mira los de allá, ¿sabes? Tenemos a José, que él en su vida pues secular, trabajó con danzas. Pecador. Y él sabe, y él sabe claramente que uno que danza, uno que baila, lo único que procura en su mente es ser mejor al otro. Entonces no vayan a decir que ellos están danzando por glorificar a Dios, porque la coreografía del Espíritu Santo los dio a hacer esto. No, ellos están mirando, y tú lo ves en esos eventos, cómo están esforzándose por tener la mejor danza, el mejor baile, el vestido para ganarle a los demás. Entonces a mí no me digan, no me disfracen una mentira de hombre con algo divino, porque no lo es. Ari, lo que usted decía ahorita es algo que Dios no mandó. Entonces lo que siempre uno tiene que tener cuidado es de hacer algo que Dios no lo ha mandado a uno a hacer, y mucho menos ir a decir que Dios lo mandó cuando en verdad no lo mandó. Así es. Si hablamos de una voluntad en la cual el Señor se agrada, es lo que Él ha ordenado. Respeta mis mandamientos, mis preceptos y mis ordenanzas. Y esto no es una ordenanza divina. Entonces, por lo tanto, podemos concluir que las danzas no son bíblicas, y que si tú sientes en un momento de adoración y de alabanza exaltar el nombre del Señor, danzar con respeto, hazlo con liberalidad, no porque viste cómo danzó alguien y lo vas a repetir. Entonces con esto terminamos. Ya sabemos que ministerio de danzas no existe, o sea, existen, pero para los hombres. Sí, bíblicamente pero no. Para Dios no existe ministerio de danzas. Entonces tenemos que siempre procurar que lo que hagamos verdaderamente sea porque Dios nos lo ha mandado, porque verdaderamente podamos tener una conciencia limpia delante de Dios, de que verdaderamente estamos cumpliendo con sus mandamientos y con su palabra. Y allí te aclaro algo, porque acabaste de decir una palabra, que Dios me lo haya mandado. Entonces ellos van a decir, Dios me lo mandó. No, que tenga sustento bíblico. Si no hay sustento bíblico, no hay nada. Así es. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Eternals, un podcast que no es religioso, pero sí espiritual.